El cambio climático es la variación del clima de la Tierra. Es producido en escalas muy diversas de tiempo y sobre todo en parámetros climáticos como son temperatura, precipitaciones, nubosidad, entre otros. Pueden producirse por causas naturales y en los últimos siglos por la acción del hombre. Para entender las bases del cambio climático global, el clima es la consecuencia de la estrecha relación que existe entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielos o criosfera, los organismos vivientes o biosfera, los suelos, sedimentos y rocas, o también conocidos como geósfera. Viendo el clima como un todo, es posible entenderlo. Para ello es necesario analizar cada uno de sus elementos. Nosotros comenzaremos con el más importante, que es la atmósfera, capa gaseosa que envuelve la Tierra. Se divide teóricamente en troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa. Mesósfera, atmósfera o baja atmósfera es la que está en contacto con la superficie terrestre y se extiende hasta los 11 kilómetros. Debido a su extensión, abarca el 75% de la masa de gases totales que componen a la atmósfera. Está compuesta principalmente de dos gases, 99% de nitrógeno y oxígeno, y el 1% que resta consta de argón y dióxido de carbono. La mayoría de los fenómenos que involucran al clima ocurren en esta capa de la atmósfera. La tropopausa marca el límite de la temperatura se mantiene constante hasta los 20 kilómetros sobre el nivel del mar. Esta condición evita que el aire de la troposfera se mezcle, además de regular su clima. La capa sobre la tropopausa en la que la temperatura es estratosfera. Su temperatura, al llegar a los 50 kilómetros, alcanza los 0 grados centígrados. Contiene los mismos gases que la troposfera, pero en densidades decrecientes proporcional a la altura. Incluye también cantidades muy pequeñas de ozono, el cual filtra el 99% de los rayos ultravioleta de la radiación. La estratosfera está cubierta por la estratopausa, la cual, al igual que la tropopausa, mantiene su temperatura. La mesósfera se extiende por encima de los 50 kilómetros. Aquí las temperaturas llegan hasta los 100 grados centígrados y encima de esta capa, arriba de los 80 kilómetros sobre el nivel del mar, se encuentra la termósfera, donde la temperatura asciende hasta los 1000 grados centígrados. Esto, por la baja densidad de las principales funciones de la atmósfera, es mantener las condiciones aptas para la vida a partir del equilibrio en su composición atmosférica, en la que se mezclan varios gases y aerosoles, que son partículas sólidas y líquidas en suspensión. Los gases más abundantes, tal y como los hemos mencionado, son nitrógeno, oxígeno, metano, óxidos nitrosos, ozono, halocarbonos, aerosoles, entre otros. Todos estos ayudan a las funciones naturales de la atmósfera, por lo que un aumento o variación en sus cantidades traería serias consecuencias. En la atmósfera están presentes dos tipos de radiación. Por un lado, que proviene de la superficie del Sol a unos 6000 grados centígrados, la cual se manifiesta en forma de rayos en espectro visible, y por el otro, la radiación de la superficie, es decir, de los continentes, océanos y casquetes polares, la cual es una energía menor que la del Sol y es denominada infrarroja. Estos dos flujos energéticos deben estar en balance. Una gran parte de la radiación infrarroja terrestre es absorbida por los gases llamados invernadero, entre los cuales los más importantes son el anhídrido carbónico y el vapor de agua. La energía radiactiva infrarroja es atrapada por la atmósfera y es reemitida nuevamente a la Tierra, sumándose durante el día a la radiación solar. Esta radiación compensa parcialmente durante la noche el enfriamiento de la cantidad de gases para el efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono producto de la contaminación. La composición atmosférica sufre un desequilibrio, se absorbe más radiación y por consecuencia se remite más a la superficie terrestre, representando un peligro, principalmente por el aumento de temperatura. La quema de combustibles fósiles, la tala y quema de árboles amenazan los sistemas de sostén de la vida, ya que la acumulación de dióxido de carbono atrapa la radiación solar cerca de la superficie terrestre, causando el calentamiento global. Esto podría causar que en unos 45 años, a través del descongelamiento de la criosfera, aumente el nivel del mar lo suficiente como para inundar ciudades costeras en zonas bajas y deltas de ríos. También alteraría la producción agrícola y los sistemas de modelos de sensibilidades de mejor estimación. Se puede predecir que para el año 2100 el calentamiento global será entre 1.5 y 3.5 grados centígrados. Sin embargo, si no se interviniera en el tema, se estima que el aumento de la temperatura podría ser entre 2 y 4 grados centígrados. Además, la estratosfera se enfriaría significativamente. El aumento de la temperatura sería mayor en las altas latitudes en invierno, pero menores durante el verano. La precipitación global aumentaría entre 3 y 15%. Y
y como consecuencia, en lugares áridos habría más precipitaciones y disminución en áreas. Para enfrentar el problema se han formado diferentes conferencias y tratados, tal como la Agenda 21, resultado principal de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU. La Declaración de Río establece la cooperación entre los Estados miembros para lograr acuerdos en las leyes y principios que promueven el desarrollo sustentable. La Convención establece como meta provisional reducir las emisiones de gases invernaderos a niveles del año 1990 para el año 2000. Para estas medidas es necesario realizar